que trabaja hace 11 años abordando el conflicto territorial, ambiental, y los impactos de la expansión de la industria hidrocarburífera en Argentina. Básicamente la industria petrolera y en distintos momentos, secuencias, territorios en los cuales ha impactado. Ha sido un trabajo sostenido desde distintos lugares. En la actualidad, nuestro equipo de trabajo está compuesto por 9 compañeros y compañeras. Algunos estamos en Buenos Aires, otros están en Neuquén y en Río Negro. Entonces nuestro trabajo se divide territorialmente en estos dos espacios y centralmente tiene que ver con esta idea de observatorio. Parte con la idea de hacer el seguimiento a esta conflictividad que ahora es muy visible, digamos, tiene mucho impacto, tiene alta visibilidad, pero hace algunos años atrás, no muchos años atrás, la verdad es que era algo bastante conocido en los territorios, bastante invisibilizado, digamos, dentro de los marcos de tomadores y tomadoras de decisión, y no muy sistematizado como herramienta para la transformación del sistema. Una de las apuestas entonces políticas del observatorio tiene que ver con eso, con construir espacios de trabajo territoriales, con información también sólida, en espacios de conversación y discusión como los de hoy, y con anclaje territorial para poder discutir, bueno, la matriz energética por una parte, y segundo, bueno, a ver, frenar, cambiar, detener, modificar, dar a conocer qué está sucediendo. ¿Te querías presentar un si después proponemos la primer momento? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mariana, soy también parte del Observatorio del Sur. Formo parte, igual que Víctor, de la oficina de Buenos Aires. Si bien soy rionegrina y Vaca Muerta me interpela bastante más como rionegrina que viviendo en Buenos Aires. Soy economista y junto nosotros, el Observatorio Petrolero Sur, junto a otra organización que se llama Taller Ecologista, que sucede en Rosario, formamos parte de, digamos, tenemos como un paraguas ahí que nos reúne, que es el EJES, el Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, que es desde el ángulo donde por ahí no trabajamos tanto las cuestiones territoriales, pero sí fundamentalmente las discusiones en torno a soberanía energética y a la cuestión, al ángulo económico de Vaca Muerta, que por ahí es una de las partes que queremos presentarles hoy en este panorama más general acerca de lo que se trata Vaca Muerta. Algunas preguntas nada más. Nosotros nos gusta siempre mucho venir, conversar, pero algunas preguntas rápidamente. ¿Quiénes ya conocen sobre Vaca Muerta? Nombre, lo que sea. ¿Puedo levantar la mano? Bárbaro, perfecto. Sobre fracking. Súper bien. En función del tiempo que tenemos también, queríamos conversar un poquito, siéntase libre de que podamos conversar sobre un poquito las expectativas de este rato que vamos a tener. Calculamos más o menos hacer una presentación bien acotada de Vaca Muerta en su conjunto, de lo que hemos visto como de algunas miradas de los impactos socioambientales y territoriales, la lectura también económica, y después bueno, ir avanzando sobre otros elementos del problema, ¿no? Del megaproyecto. Pero también nos gustaría escuchar qué esperan ustedes ahora, por qué vinieron, quiénes vinieron, por qué vinieron y por qué las compañeras del espacio aquí, los dueños de casa, doña Lucas, decidieron hacer o invitar a una organización a hablar sobre Vaca Muerta, ¿no? Entonces, quien quiera recoger esa primera palabra sería un gusto escucharles. Bueno, arranco. Me llamo Matías, soy docente de geografía. Todas estas oportunidades siempre las encuentro como ricas para acumular nuevas formas de pensar, sobre todo temáticas como la Vaca Muerta o lo que es la contaminación, sobre todo en el aula que
son temas que salen mucho a la luz. Está bueno siempre tener nuevas herramientas y sobre nuevos movimientos sociales que siempre cuestionan, sobre todo un parche en la mochila, automáticamente preguntan de dónde es y todo eso. Y siempre es bueno que estos lugares como lugares para mí a buscar información y llevarme lo más puedo. Genial, gracias. Hola, soy Felipe. Creo que como todos acá estamos de acuerdo que el fracking es una falsa solución y no nos va a llevar a ningún lugar. Yo como vocero del movimiento de XR, estoy muy interesado en ojalá recabar data, números, frases fuertes como para poder realzar este relato de que el fracking nos está mandando al carajo. Gracias, Felipe. Buenas, mi nombre es Gastón. Sobre todo también lo que me interesa a mí, además de datos sobre todo que tienen que ver con el plano económico de Vaca Muerta, también sobre la transición energética que se tiene que hacer en Argentina, qué posibilidades hay, si es estratégico hacerlo, en qué plazos y demás, pero referido a eso. Espectacular. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna Una por acá, perspectiva? Sí, claro. también como XR. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Flavia. Hola. Creo que parte del nacimiento incluso de este movimiento a nivel global tiene que ver con evidenciar el consenso científico alrededor sobre la inevitabilidad que ya a esta altura del partido reviste la crisis ecológica y climática y los lapsos que los gobiernos están poniendo para iniciar una transición que sea justa. Y en eso creo que parte de lo que tendríamos que buscar o construir como narrativa es desmitificar también el hecho de que funciona este sistema dentro de los mecanismos de mercado. Tenemos algunas frases dando vueltas sobre los subsidios, el FMI mismo en 2017 sacó un informe indicando que el 6% del PBI global está destinado a subsidiar la extracción de petróleo y gas con métodos no convencionales. Entonces, incluso para tener una conversación con cierta base técnica sobre los límites que el mismo sistema le impone a estos nuevos mecanismos, es muy importante, digamos, tener la visión técnica que ustedes nos pueden aportar porque hace a construir una narrativa sobre la demencia y lo injusto que es estar con nuestros impuestos de la forma que sea, acelerando la crisis climática. Por ahí. ¿Puedo agregar algo más? Por favor. No hay problema. Si te agrego. Bueno, gracias. Soy Carla de la Red Ecosocialista, ahora me doy cuenta de que te conozco de la multisectorial antiextractivista, del MST, y bueno, vengo a seguir aprendiendo, a escuchar, a seguir reforzando este conocimiento contrahegemónico que vamos construyendo y articular una resistencia y a construir una alternativa, ¿no? De qué poner en lugar del extractivismo. Por mi lado, aparte de que muchas de esas cosas, esos casos, ejemplo, donde haya habido contaminación o donde haya habido alguna filtración del fracking y que nosotros podamos como buscar o indagar o que se haya impactado en ciertas comunidades o en alguna reservorio de agua o cualquier cuestión de ese tipo de cosas. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Nicolás. Nicolás. ¿Alguien más? Quizá vino o dijo no, yo en realidad yo venía a otra cosa. Sí, mi nombre es Rafael. En particular quisiera saber cuál es la postura del gobierno. ¿Qué dicen ellos con respecto al fracking? Yo sé que ellos tienen como aliados a toda la industria petrolera, pero ¿qué dicen? Si niegan que el fracking es peligroso, si tienen algún plan para regularlo y bueno, ¿cuál es el estatus ahora? Bien, para este más, perdón, no. Sería bueno ver a nivel nacional como también a nivel provincial, ¿no? Capaz ustedes saben. Yo soy Nicolás, soy de la Juventud de Izquierda Socialista. Hemos participado en unas actividades que hicieron ustedes del Conservatorio Petrolero y también traer la curiosidad de gestionar datos muy buenos sobre qué son los conflictos de nuestros compañeros en la provincia de Neuquén, Río Negro,
suelen enfrentar las políticas de vaca muerta del fracking, y nos parece importante la coordinación para la lucha conjunto, pues sabemos que separadas no hay forma de frenar esta política que tienen los gobiernos, y la única forma de luchar contra todo esto es estar unidos y andar en un punto. Bien, buenísimo. Bien, ¿alguien quisiera agregar algo más? Por ahí, bueno, ahí seguimos conversando porque... Tenemos para toda la semana. Sí, para hacer otro observatorio de petróleo como 10 años más de Yo para trabajo. agregar una pregunta a ustedes, pero la gente de ahí si quiere sentarse acá, Sí, que más lugar, aproveche para sí, estar más cómodo. por aquí, por allá, nos ponemos un poquito más acá. Nos tiramos por todos lados, así. Sí, así estamos Estamos bien. Bueno, vamos por ahí. Arranquemos. Yo creo que está bien. Me parece que por lo que... Sí, por lo que va en línea. Por supuesto que esta cosa cuando quiere funcionar, pero dado que muchos levantamos la mano sobre lo que es vaca muerta, busquemos algunas definiciones de conjunto sobre qué es vaca muerta, y así también les contamos un poco cómo fuimos construyendo vaca muerta como unidad de problematización. Es una discusión política también. ¿Por qué hablar de vaca muerta? Y bueno, no sobre todo el petróleo en Argentina, por ejemplo, o de la cuenca San Jorge, sobre los offshore, sobre el Parque Nacional Calilegua. ¿Por qué centrar la mirada sobre vaca muerta? Entonces, bueno, ¿alguien nos animaríamos a decir, bueno, qué es vaca muerta? Tenemos entendido que se descubrió hace muchísimos años, por la falta de tecnología no se puede explotar, y sobre todo a partir de los 90 y el abandono de YPF se deja de investigar los pozos tradicionales y ahora se ataca directamente ahí, diciendo que no sé, hay un montón de pozos tradicionales que se abandonaron, que es lo que dice Pino Solana en su documental, se queda bien claro. Es una decisión política y ahí simplemente. O sea, ¿y qué es vaca muerta? Una acumulación de gas y de petróleo. Bien, que se abandonó en algún momento. Que nunca se puede explotar porque al nivel donde se encuentra está perforando las rocas y para eso tienes que romper las rocas y no simplemente succionar como en los niveles anteriores. Bien, súper bien. Una acumulación de gas y petróleo puede ser una de las partes. ¿Alguien tiene otra definición, otro abordaje? Re bien, gracias. ¿Vaca muerta? Hidrocarburos no convencionales. Bien. ¿Qué es? Hidrocarburos no convencionales. Que para explotarlos no estaba la tecnología disponible, requiere una inversión mucho más grande de la que se podía conseguir hasta el momento. Punto importante. Bárbaro. Es como una esponja que está como a 3 kilómetros abajo de la tierra, y la posibilidad de sacar gas y petróleo es generar una represión a través de bombas hidráulicas, y de esa manera poder extraer el gas y el petróleo. Bien, perfecto. Sí, es una formación, es una promesa, ¿viste?, de tecnología. Quizás no se ve mucho ahí con el proyector, está todo bien, pero hoy trajimos para compartirles una publicación que llamamos Fractura Expuesta. Es una publicación anual que hacemos desde el observatorio. Esta salió recientemente, a fines del año pasado, y una de las conversaciones que tuvimos sobre cómo graficar vaca muerta para este número de Fractura Expuesta, que es de análisis, un poquito más en profundidad, que es el número 6, era esta imagen de... Fue una conversación bien interesante, porque es Sísifo cargando una roca, que es parte de la mitología griega, creo. Yo la verdad ahí no desconozco bastante, pero entiendo que en esa mitología es castigado por su astucia a subir y bajar una roca por los siglos de los siglos de la Y cuando está eternidad. a punto de llegar, cae y tiene que Y volver. bueno. Entonces la eterna promesa de vaca muerta fue una conversación también como eso, ¿no? Como vamos a pensar vaca muerta, Sísifo, pero en lugar de cargar una roca va a cargar una vaca. Y el nombre es peso muerto. Entonces es un punto de entrada, digamos. Vaca muerta como también como una eterna promesa. Mucho de lo que hoy vamos a conversar acá, mucho de lo que estábamos conversando respecto de las expectativas sobre información súper actualizada y eso, la hemos podido trabajar y sistematizar en estos documentos de trabajo con los y las compañeras que colaboran con la escritura, y bueno, también agradecerles a todos ese esfuerzo acumulado, ¿no? Vaca muerta también tiene esta otra categoría, digamos, de
de que es un territorio. En el tiempo actual nos toca asistir a la territorialización de Vaca Muerta como un territorio. Se ve mucho en las noticias, va atribuyéndose un paisaje, una zona, entonces también podríamos caracterizar Vaca Muerta como una superficie de aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados que atraviesa o toca 5 provincias, de las cuales las 3 principales son Neuquén, Río Negro y Mendoza. Podríamos entonces partir también diciéndolo así, como una superficie. No obstante, cuando empezamos con el trabajo sobre Vaca Muerta nos dimos cuenta que esa definición basada en el mapa se quedaba corta, porque también Vaca Muerta es un proyecto, ¿no? Es un proyecto económico, político, inserto en una trama global en relación con la explotación de combustibles fósiles en formato convencional o no convencional. Entonces también empezamos nosotros a laburar con el concepto de Vaca Muerta como no está aquí, pero como un megaproyecto. Vaca Muerta entonces es también es una formación geológica, una capa de formación geológica que tiene también su propia historia en el sentido de geológico, ¿no? De millones de años de acumulación, etcétera, etcétera, que fue vista en algún momento del principio del siglo XX por exploradores, por laquianos, por gente mirando el petróleo, le bautizan y después la retoman. Para los casos que nosotros trabajamos, Vaca Muerta es sobre todo también un megaproyecto. Un megaproyecto en el sentido, digamos, de transnacional, transfronterizo, que redefine las fronteras, corre las fronteras de la acumulación de capital y de la acumulación de energía. En un modelo de energía extrema se avanza sobre una formación geológica, utilizando cierta técnica, cierta tecnología, para poner ese gas y petróleo en mercados que antes en realidad no estaban disponibles. Entonces es un megaproyecto en el cual, y aquí quizá en el mapa aparece, bueno, hay actores empresariales internacionales involucrados. Hablamos de las petroleras locales, medianas, algún componente de las grandes petroleras, entonces tiene todas estas dimensiones. Nosotros no queremos bajo este punto de vista decir, no, es indefinible Vaca Muerta, no, pero es importante, bueno, lo vamos a definir como gas y petróleo no convencional acumulado que está ahí disponible para que nosotros podamos sacarlo hasta que tengamos una tecnología apropiada, o lo vamos a definir también como un proyecto, digamos, geopolítico de la energía y del capital, ¿no? Cuando lo definimos como un proyecto geopolítico de la energía y del capital, estamos hablando de otros procesos de acumulación. Entonces, por una parte, un megaproyecto, eso creo que es como para nosotros un concepto muy importante cuando empezamos a trabajar sobre Vaca Muerta para poder definir los límites de este megaproyecto. ¿Quiénes ganan, quiénes pierden? ¿Cuáles son los actores? ¿Cómo funciona el Estado nacional y provincial? Los estados transnacionales también. Y, bueno, la información que teníamos disponible también sobre un megaproyecto. Entonces, a nosotros nos gusta podemos partir del mapa y decir, bueno, es también una iniciativa que atraviesa, que tiene esta forma. Por ahí alguien va a inventar que sí, parece una vaca muerta, así. No sabemos todavía, no sé si ya aparece ese verso, ¿viste? Pero... parece Berlín, post Segunda Guerra Mundial, repartido por los aliados. Perfecto, ¿viste? Pero, y es también una iniciativa, ¿viste? Es también una iniciativa, digamos, de reterritorialización de nuevos territorios sobre territorios, digamos, que están divididos por provincias, ¿no? Aquí está achurado de naranja la formación, dice de hecho, formación Vaca Muerta, porque es una formación geológica. Yo no me sé los nombres, ¿viste? De las capas, todo, pero no. Pero por ahí, claro, la cuestión central con esa definición de megaproyecto tiene que ver con redefinir también cuáles son los territorios afectados por los territorios relevantes para este megaproyecto. ¿Por qué? Porque efectivamente la formación Vaca Muerta no es la única formación en la cual, a la cual se accede a través del fracking. De hecho, por ejemplo, en Río Negro, en las principales zonas donde hoy se está haciendo fracking, no están yendo a la formación Vaca Muerta, digamos, estrictamente. Ahora, forma parte de este megaproyecto Vaca Muerta, que también supone un tren, por ejemplo, la
proyección de un tren que conecta con Bahía Blanca, que también que atraviesa La Pampa, que supone también un vínculo con Entre Ríos, donde vienen las arenas silíceas, digamos. Y cuando empezamos a completar todo ese mapa, vemos que los territorios afectados son mucho más que aquellos territorios que la superficie por sobre la que está la formación geológica Vaca Muerta. Y por eso hacemos mucho hincapié en esto, de que cuando nosotros estamos hablando de Vaca Muerta, no hablamos solamente de la formación geológica, sino de este megaproyecto, mirado eso en términos económicos y en términos socioambientales. Claro, y tampoco es un debate provincializable únicamente, no solamente el debate sobre Neuquén o sobre Río Negro, porque también es el de La Pampa, es Mendoza, y cuando hablamos de Mendoza y Cuyo hablamos también del conflicto de aguas, y bueno, la tecnología del no convencional requiere una movilización enorme de recursos para poder romper una roca en específico donde poder extraer este gas y petróleo, ¿no? Entonces también supone la conexión a una escala, la verdad es que sin muchos precedentes fuera de los países centrales como Canadá o Estados Unidos o Noruega, de muchísimos recursos. Entonces, vamos hoy a trabajar con la idea de Vaca Muerta como un megaproyecto, pero en algunos casos vamos a tener que combinarlo por ahí con otras ideas que anclan Vaca Muerta. Vaca Muerta está muy vinculado con el fracking, por eso al principio les preguntábamos Vaca Muerta y fracking. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre qué es el fracking. De nuevo, ya que muchos levantamos la mano. ¿Qué es el fracking? Es un proceso de fractura hidráulica que se inyecta agua a muy alta presión en la piedra para fracturarla y poder extraer el recurso, ya sea el petróleo o el gas. Buenísimo. Sumo también que hay que inyectar un agente de sostén, que es arena también. que se trae desde Entre Ríos. No solo es el agua, es Ajá. con otros Bien. químicos, tengo entendido. Sí. Fractura hidráulica, muy buena traducción, me parece que es como... Para mí puede ser muy claro, pero la verdad es que quizás puede no ser claro para nadie, pero sí, es un proceso. ¿Alguien tiene alguna otra idea sobre el fracking? Solo agregar que tiene también la propiedad de combinar exploración y explotación, vertical y horizontal. Entonces, está pensado para fracturar con agua y otros agentes, silicios, químicos, etcétera, formaciones que antes no estaban dentro de la explotación tradicional o convencional. Aquí yo puedo equivocarme porque he ido aprendiendo a poquito también toda esta parte, digamos, más ingenieril de la conformación de la roca, la permeabilidad, etcétera, ¿no? Pero en una formación rocosa, ahora Vaca Muerta como formación, ¿no? En una formación como Vaca Muerta, el petróleo y el gas están acumulados, no están acumulados en rocas permeables, sino que están diseminados al interior de una roca sólida, dura, compacta, que diríamos en otro momento de nuestra formación académica y de la vida le decíamos roca madre. Es una roca, digamos, completamente compacta, que con esta técnica de la fractura hidráulica, vertical y horizontal, se fractura usando agua a muy alta presión, generando estas, le llaman microfisuras, que permiten después extraer el petróleo y gas que viene con el agua de retorno o el flow back. Es una técnica, dice el sector petrolero, muy antigua, muy probada, muy consolidada, pero a la escala que actualmente se propone, la verdad es que no hay data, digamos, suficiente para establecer ni mucho menos su viabilidad. Sobre eso, sobre el fracking en el territorio del megaproyecto que llamamos Vaca Muerta, vamos a conversar ahora con mucho más en profundidad para ver, bueno, los efectos del uso de esta técnica en un marco de este megaproyecto, explotando ese tipo de petróleo, ese tipo de gas no convencional en el territorio que ahora conocemos como, bueno, Argentina. Sobre lo que acabas de decir, ¿estás diciendo que es algo que nunca se hizo a este nivel? Ese tipo de perforación y extracción, digamos. No, se empezó a hacer ahora, digamos, tenemos la experiencia norteamericana del Permian, la experiencia canadiense, la experiencia de Noruega, digamos, pero a esta escala, con esta demanda de disponibilidad de petróleo y gas no convencional, no.
algunos experimentos sí. La técnica de la fractura hidráulica es de los años 60. Y en Estados Unidos se viene implementando en Marcellus o en Permian ya hace 10, 12 años. O sea, no es algo 100% inédito, pero para un territorio como el que está afectado en el marco del megaproyecto, no, nunca antes se había hecho a esa escala, con ese nivel de demanda, este tipo de uso intensivo de esta tecnología o esta técnica. No se habla también de paquetes tecnológicos y hay diferencias, digamos, año a año, mes a mes de hecho, o por lo menos hasta antes de fin del 2019, la cantidad de fracturas, la profundidad de la exploración, digamos, de la perforación en vertical y horizontal ha ido creciendo. Estamos hablando de un caño que baja entre 2 y 3 kilómetros en vertical y se extiende en una ramificación horizontal, ahora en promedio 2 kilómetros, 2,2 kilómetros, hasta 3 kilómetros se está hablando. En Estados Unidos más o menos el promedio es 3,5 kilómetros de solamente horizontal, es como de aquí a la 9 de julio, ¿no? Y eso, digamos, bajo el suelo, en ciertas condiciones que, bueno, después habría que tener un espacio aún más técnico, que no somos realmente un cuadro muy técnico, pero hay compañeros y compañeras que tienen un conocimiento muy específico sobre cada uno de esos procesos de etapas de perforación. Aquí hay un tema y me gusta siempre volver sobre el mapa antes de avanzar sobre los efectos. Imaginemos por un segundo, volvemos a una de las primeras definiciones que algunos de los compañeros por acá, sobre que es una formación que tiene disponible gas y petróleo en un formato no convencional que se explota a través de una técnica que se llama fracking, o fractura hidráulica, ¿no? Y antes de avanzar sobre los efectos socioambientales de eso, la pregunta es, ¿por qué sacar ese petróleo y gas? Porque los combustibles convencionales están en declive. Ya combustibles convencionales en declive. ¿Qué más? ¿Puede ser un punto por qué? ¿Ah? Porque sí hacerlo. Sí, se está haciendo, digamos. La pregunta ahora, para poder nosotros empezar a armar argumentos, es por qué se está haciendo. O sea, y ahí, bueno, van a haber varios límites. Sí. Para mí es el manotazo abogado, este sistema capitalista que está cayendo. Ya, un manotazo es una abogado. promesa, es decir, te prometo empleo, te prometo riqueza, y es un discurso, incluso es como más una promesa que un hecho, o sea, es como, eso es lo que te lleva a decir, me proclamo, a decir, bueno, con eso voy a generar un montón de cosas, y para mí es eso, más de lo que es. ¿No tiene que ver en algún punto con abastecernos de energía para no tener que importarla, por ejemplo, de Bolivia? Sí, parte del discurso, de hecho, sí, perfecto. Para mí también tiene que ver con qué sectores se benefician, qué sectores empresariales se benefician de la explotación de vaca muerta, y un poco también la matriz productiva que propone el gobierno nacional en usar esa lógica económica para, bueno, ahora estamos en una deuda muy grande, entonces eso garantizaría en teoría la entrada de divisas. Bien. Lo mismo que sería a nivel provincial, ¿no? El desarrollo de la provincia y con esas. Bien, se combina. Y las arcas, digamos. Sí, se combina súper bien con ¿cuál es tu nombre, perdón? Lo que dijo Julieta, digamos, en el sentido de hay una promesa, digamos, sobre la soberanía energética, sobre el autosustento, la sostenibilidad, digamos, de dejar de depender de la importación. Es de hecho el discurso de Estados Unidos para explotar el fracking, post crisis del 2008. Bueno, me parece que vamos a tratar de volver a ese punto porque aquí es uno de los contornos. Entonces, ¿por qué hacerlo? Y el tema, imaginemos que, pero esto es un escenario súper hipotético, totalmente hipotético. Imaginemos que nosotros vamos, ahí está lleno de gas y petróleo, lleno. La primera reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional en el mundo, según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos. Imaginemos que sacamos ese petróleo y ese gas. ¿Qué hacemos con ese petróleo y ese gas? ¿Desde dónde lo estamos sacando? Imaginemos, pongámonos en cualquier lugar ahí, en el centro de Neuquén, digamos, donde ahora está Sausal Bonito, Añelo, inclusive la EFO, o sea, donde está Allen, en Río Negro. ¿Qué se hace con ese petróleo y ese gas? Se transporta. Bien. Hasta las plantas de refinación. Se transporta, se consume y genera gases de efecto invernadero.
¿Quién va a hacer eso? Bueno, la economía del petróleo y gas, convencional y no convencional, supone una articulación a nivel global de unos actores, digamos, importantes. Es decir, en la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, ese dato es del 2012, ¿puede ser? ¿O 14? No, 2015. 2015. El reservorio, que es como el dato estrella 2015 que hace levantar... Después de Chile. Claro. Que hace levantar todo esto, ¿viste? Como ahí, debajo nuestro, dicen, está una reserva enorme. Pero para llevar a ese gas a nuestros hogares, a nuestras industrias o a las de ellos, hace falta muchísima transformación. Y esa transformación es la que, bueno, es la que el proceso que nosotros como observatorio venimos observando. Ese intento, digamos, político y económico de tomar ese gas no convencional, no solamente extraerlo, sino que transportarlo y ponerlo en los mercados de gas y petróleo en el mundo. Bueno, ahí hay una cosa, digamos, que es necesario examinar con detención, porque para poder sacar todo ese gas, todo ese petróleo, imaginemos si tuviéramos un control absoluto, digamos, del impacto socioambiental, que no es tal, pero hay que transportar. Por ahí es importante marcar como dos, digamos, porque la formación Vaca Muerta coincide con una zona, digamos, buena parte de la formación y de lo que hoy está abarcando la región donde se hace fracking, coincide con una de las zonas petroleras históricas de Argentina, porque está Loma La Lata muy cerca, digamos, y como el auge del petróleo convencional en Neuquén. Pero hay dos cuestiones, entonces uno podría decir, estos son territorios que ya han sido, o sea, que Neuquén es una provincia que nace como provincia petrolera desde la conformación de la provincia como tal. Entonces uno podría decir, bueno, son territorios que han estado afectados atravesados por la explotación hidrocarburífera desde hace 60, 70 años. Hay dos cuestiones que son relevantes de diferenciar del no convencional respecto al convencional. Una es que esta técnica del fracking, y dicho así en forma muy simplificada, soy economista, no soy ingeniera, es que, digamos, el fracking, a diferencia de la explotación convencional, requiere fracturas continuas. Y esa va a ser una gran diferencia respecto a la producción convencional. ¿Por qué? Porque en la producción convencional se perforaba y quedaba el pozo con la cigüeña dándole ese pozo por varios años, ¿sí? Y eso seguía sacando y seguía rindiendo, tenía una vida útil de ese pozo bastante prolongada. En el fracking la particularidad es que la vida útil de esos pozos que se hacen, de esas fracturas que se hacen, es bastante corta. De hecho, el pozo en general alcanzan su máxima producción al año. Al segundo año están aproximadamente en el 40%, sacan el 40% de esa vida, de ese pico máximo, ¿sí? Entonces el declive es muy rápido y la vida útil es muy corta. Eso hace que haya que perforar continuamente. Desde el punto de vista socioambiental esto trae muchísimas consecuencias que ahora vamos a charlar, y desde el punto de vista económico también, porque el capital, digamos, los costos operativos del funcionamiento del fracking son muchísimo más altos que los costos operativos del convencional, porque lo caro es fracturar, y estamos diciendo que en el no convencional hay que fracturar continuamente, hay que hacer pozos continuamente. Por eso uno cuando llega al aeropuerto de Neuquén en avión, digamos, nosotros que viajamos relativamente seguido, la foto es bastante angustiante, porque en las áreas, o sea, se ve desde arriba como cada vez, en cada visita, las locaciones petroleras se van multiplicando, ¿sí? Porque es necesario este proceso de refractura constante. Entonces esa es una primera diferencia entre el no convencional y el convencional. Y una segunda diferencia tiene que ver justamente con la necesidad de infraestructura, porque el desarrollo que se ha hecho hasta ahora del megaproyecto Vaca Muerta estuvo sustentado sobre la infraestructura que quedó de el
el auge de Loma La Lata en Neuquén, digamos. Se están utilizando esos gasoductos, se están utilizando esas vías de comunicación. Sin embargo, el megaproyecto requiere un desarrollo de infraestructura muchísimo más amplio que tiene que ver con rutas, pero tiene que ver con gasoductos, tiene que ver con un tren, porque ¿por qué se vuelve clave el tren? De Vaca Muerta de Añelo a Bahía Blanca? Habrán escuchado hablar de ese tren porque después vamos a charlar un poquito más, pero la falta de financiamiento es un síntoma interesante respecto a cuál es la viabilidad económica de Vaca Muerta, pero se ha intentado licitar de diferentes formas, no se logra conseguir el financiamiento para ese tren, pero ese tren es clave justamente para el traslado de los insumos, porque la novedad del fracking es que requiere muchos más insumos, ¿sí? Y una variedad de insumos bastante más amplia que la producción convencional. Entonces aparecen las arenas silíceas, aparece esta sopa de químicos que se inyecta para la fractura, ¿sí? Entonces, digo, hay cuestiones de esta técnica que hacen que la producción convencional sea bastante diferente de la no convencional y por ende tengamos que pensar en otro tipo de impactos socioambientales y también tengamos que poner otras variables en juego para analizar la viabilidad económica del proyecto Vaca Muerta respecto de la producción hidrocarburífera convencional, digamos, de mediados de siglo. Hasta aquí entonces, ¿alguna pregunta? Estaba esperando un momento. Lo percibí. Necesitaría una especie de foto de en la industria energética, en tanto petróleo y gas, no el resto. ¿Qué actores son necesarios desde la extracción hasta que llegue al consumidor final? ¿Y cuántos de esos actores cubre, por ejemplo, nuestro país? Por ejemplo, si hay extractores, hay transportadores, hay refinadores, hay comercializadores a nivel mundial. O sea, porque calculo que si son transnacionales la mayoría de esos eslabones, por poner el servicio en Vaca Muerta, van a pedir una tajada del producto, más allá de los beneficios económicos de que participaron en transportarlo. Si la transportadora también, por ejemplo, Shell va a querer también tener petróleo y gas, aparte del dinero por transportarse, ¿entiendes? Entonces, ¿cuáles son los eslabones en esa industria y cuántos de esos cubre el país? Me gustaría saber eso. Para saber el tema de los intereses políticos. ¿Cuánto cubre? No me animaría a porcentaje, pero para organizar un poco la cadena, digamos. El petróleo, en el upstream, que es el pozo, sí. Nosotros lo que tenemos son las grandes operadoras, ¿sí? Las grandes operadoras son YPF, Shell, Total, Pan American, tiene bastante relevancia Tecpetrol en gas, Vista en petróleo, de todos los actores, digamos, para que aparece British Petroleum, digo, hay varios, después podemos ir a ver un poco las participaciones en no convencional. Pero en ese mapa de actores de las operadoras tenemos, digamos, como tipo de actor tenemos a las puramente transnacionales, ¿sí? Que son, digamos, en general empresas, en su mayoría son empresas estatales, pero son empresas transnacionales del norte. Tenemos a YPF como el actor, digamos, parcialmente estatal, nacional, y después aparecen como actores relevantes locales, que hay que ponerle muchas comillas a su carácter local, porque depende para qué, en qué tipo de problema uno esté pensando, si los vamos a pensar como actores locales o lo vamos a pensar como transnacionales. Si pensamos dónde tributan, no tributan en Argentina, digamos, Techín tributa en Luxemburgo, digamos, así que no. Pero si lo pensamos en términos de su poder de lobby, Paolo Roca tiene un poder de lobby en Argentina muy diferente, digamos, como empresario nacional, entonces lo pensamos como local. Digo, aparecen Techín y Vista. Vista es la de Galucho, digamos, que también ex CEO de YPF, entonces con un capital político relevante, y Tecpetrol es el brazo petrolero de Techín, el grupo de Paolo Roca. Entonces aparecen como esos tres tipos de actores. Esas son las y Pampa, de Minty, sí, ahí faltaba mencionar, ¿verdad? Esas son las operadoras.
Ahora, si vamos a una locación petrolera, la concesión está, digamos, en manos de alguna petrolera o de una UTE, una unión transitoria de algunas petroleras. YPF en general tiene las áreas combinadas con alguna otra, la concesión con alguna otra empresa. Pero si empezamos a mirar, digamos, el escudo de los trabajadores que están trabajando ahí, digamos, y los camiones de quiénes son y demás, empieza en realidad todo como un círculo, digamos, de prestadoras de servicio. En las prestadoras de servicio tenemos grandes prestadoras de servicio, que son, bueno, Schlumberger, ahora con Winter ya es operadora, Halliburton, digamos, aparecen como las grandes, que son generalmente, en su mayoría, son las que están también en Permian, ¿sí? Así prestando estos servicios en Estados Unidos, y suelen traer un poco la chatarra para acá. Eso, hay la nota al pie que se puede hacer respecto a qué es lo que se les permitió hacer a estas empresas de servicios, digamos, se les permitió traer la chatarra literalmente. Y son transnacionales prestadoras de servicios. Y después y también aparecen diferentes empresas especializadas en alguna parte específica del proceso de fractura. Y después aparece, más por debajo de eso, todo un círculo de pequeñas y medianas empresas, ahí sí, de capital local, que prestan servicios, ya sea para estas empresas de servicio o prestan todos los servicios más accesorios, digo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con algunas actividades de logística, comedor, digamos, los servicios menos complejos, que aparece, digamos, todo este otro grupo que también es bastante heterogéneo. Ahí tenemos desde pymes, digamos, pequeñas empresas que se dedican al transporte de los trabajadores, por ejemplo, hasta empresas que hacen trabajos o que prestan servicios un poco más complejos, más especializados. Eso en la locación, ¿sí? Después, digamos, ese sería como el upstream. Después tenemos la etapa de transporte, ¿sí? Por oleoductos, gasoductos, poliductos, digamos. Ahí depende el eslabón, digamos, por ejemplo, no sé, bueno, una de las más relevantes es Oldelval. Oldelval es una de propiedad mixta, digamos, son los oleoductos que llevan, o los gasoductos que llevan eso hasta las plantas separadoras, ¿sí? Después tenemos ahí en petróleo las refinadoras, en gas las separadoras, por ejemplo, una de las separadoras de gas más importantes es Mega, que está en Bahía Blanca, YPF, que es, digamos, dentro de la refinación de lo más importante, también Shell refina, y después está en petróleo las estaciones de servicios, que es el downstream. Ahí YPF sigue siendo el actor más importante, Shell es también bastante importante, sí. Yo la verdad no sé ya en el downstream las participaciones. Y en gas después, a partir de las plantas separadoras, sí tenemos toda la otra discusión que tiene que ver con cómo eso llega a los hogares, ¿sí? Sí pensemos que el gas llega a nuestros hogares como, digamos, como fuente energética, tanto como gas natural, nosotros tratamos de no llamarle natural, el gas natural, pero como el gas. Y ahí tenemos, digamos, las instancias estas de las distribuidoras, ¿sí? Que es la factura que nos llega a nuestra casa, pero también llega cada vez que prendemos la luz, porque en Argentina, digamos, con ciclo combinado mediante, gran parte de la electricidad se produce a través entonces, digamos, ahí se agrega otra complejidad más para sumar a la discusión de autores que tiene, de actores, perdón, que tiene que ver con ciertas complejidades del mercado eléctrico y las empresas que participan en esos segmentos. No es un mapa simplificado, o sea, si se quiere la respuesta es el mapa es re complejo y aparecen un montón de actores. Sin embargo, en ese montón de actores, si uno tiene que pensar en términos de peso político, claramente la clave está en las operadoras, ¿sí? Digamos, las que son las petroleras que uno coordinó, ¿no? Como que vulgarmente con las empresas que uno piensa cuando piensa en petróleo y gas, ¿sí? El motivo por el que se usa el método no convencional, si bien es más costoso y, o sea, como que tiene todas estas contras que estamos viendo nosotros, que por lo menos nosotros los analizamos como
contra, se debe a una suba, a una alza de demanda y todos esos costos que es más caro extraerlo y todo eso, ¿quién lo paga o quién lo está pagando? Pasamos al final. Vamos a ir con eso, queremos ¿viste? spoilear todo, pero no. Okay. No, pero la primera pregunta, el también. primer lado de la pregunta, en realidad no es una alza de demanda. Argentina tiene desde 2007 un déficit energético muy relevante que se transformó en un gran problema macroeconómico para la Argentina, digamos. El déficit energético que empieza en 2007 es lo que, digamos, es uno de los factores detrás del problema de restricción externa y de la falta de dólares argentinos. O sea, se transformó realmente en un problema no solo energético, sino también un problema macroeconómico. Vaca Muerta ha sido planteado siempre como la solución de vuelta, no solamente a un problema energético, sino también a ese problema macroeconómico de falta de divisas, tanto porque permite reducir las importaciones, que de hecho ya está pasando, como también porque permitiría aumentar las exportaciones. Entonces, en principio... con el convencional, no. Con el convencional no, justamente por esta caída, digamos, de las reservas. Las reservas convencionales, digamos, porque no hay reservas convencionales ya que permitan extraer la cuantía que permitiría el no convencional. Ahora se abrió toda una discusión al respecto. Hay que tratar de con la secundaria, sí, la explotación, la recuperación secundaria, que también tiene un montón de problemas, como o sea, digo que hay como también un montón de problemas asociados a eso, pero bueno, es interesante al menos que se abra una discusión de... En general la discusión política sobre oferta y demanda de hidrocarburos tiene globalmente, vamos a hacer una polaridad, ¿no? Podemos centrarnos para poder detener toda esta industria, o poder tirar palo a la rueda, o mirarla con cierta distancia, centrarnos en la oferta o centrarnos en la demanda, ¿no? Y hacer campaña y trabajar políticamente y activar a los territorios desde nuestros cuerpos hasta los continentes, como queramos ver, desde la perspectiva de, por ejemplo, la demanda. Es decir, bueno, vamos a tener ciertas vías, ciertos trabajos para que la demanda tenga una cierta racionalidad, que haya un uso medido, patatán, ¿no? Desde el observatorio trabajamos pensando más en la oferta, ¿no? Limitar la oferta, mantenerlo bajo tierra, ha sido una de las campañas de otras organizaciones por las que trabajamos en América Latina, como Oil Watch, que tiene una campaña. Se ha elaborado una reflexión política, digamos, también para justamente lo que decís vos, perdón, ¿cuál es tu nombre? Ariel. Lo que decís vos, Ariel, sobre, bueno, cuál es la razón de que tener que ir hasta un campo, en esta foto que parece como que fuera un coso artístico, en realidad no lo es, era una foto aérea, donde se ve un proceso de perforación de un pozo de fracking al medio, en el centro, digamos, junto a la ruta de las chacras de pera y manzana, que fueron en el Río Negro, digamos, en el Alto Valle del Río Negro, el motor económico, ¿no? de exportación de frutos de pepita. Podríamos volver más atrás y decir, pero eso tampoco, eso era monocultivo. No obstante, cuando empieza esto, el Río Negro, se planteó esta forma de uso del espacio en el formato de las chacras, con arrendamiento de las chacras y uso en profundidad de las aguas, como una forma en que se puede compartir el territorio económicamente hablando, para, bueno, dale, mira, tenemos un poco de fruta arriba y un poquito de petróleo y gas abajo. Vamos a hacer un desarrollo que sea compatible, combinado. Por supuesto que eso inmediatamente, ¿quién paga eso? Esa es una muy buena pregunta. Podríamos decir, sí, todos de manera, digamos, por los subsidios, que espero que lleguemos a hablar sobre los subsidios, pero cuando uno ve el territorio, es inmediatamente el territorio, ¿no? Entonces tenemos, esa puede ser si esa es una toma aérea, ponele que aquí tenemos una toma desde abajo.
más o menos en el mismo sector de Allen, en el Río Negro, y ahí se ve claramente cómo están combinadas las diversas actividades a nivel de y eso cómo no, va. o sea, no infiere, digamos, o no infiere entre comillas en el alimento en sí mismo, no Totalmente. te da cáncer por comer eso, o sí. Totalmente. A fines del 2018, en diciembre del 2018, los envíos de frutas de la región fueron detenidos en la frontera con Brasil, envíos de vuelta, porque tenían trazas de químicos que se usan en el proceso del fracking. El fracking como técnica inyecta agua, químicos y arena, ¿no? Una vez que el agua baja, inmediatamente vuelve y ese se llama flowback. Antes eso no se hacía. La pregunta es, ¿qué se hace con esa agua que sale? Entonces, a eso delante decíamos, a la manera en que se está haciendo ahora el fracking en estas regiones, en las regiones de este proyecto, de este megaproyecto Vaca Muerta, no se había hecho. Entonces, ¿qué hacemos con el flowback si antes no había flowback? O hay un flowback del 2015 acá a estos niveles. Entonces, esas aguas residuales, en teoría, por la legislación, que es otro tema que la legislación, debería tener cierto manejo dependiendo de la provincia. Bueno, en Río Negro o en Neuquén, o donde sea que nos paremos, básicamente ahora en la actualidad donde se está trabajando fuerte el fracking, y las aguas residuales están quedando en algunos lugares. Las aguas residuales, los restos, las emanaciones de gas, las emisiones fugitivas, el venteo del gas excedentario, no se puede sacar todo el gas que sale, se va quemando. ¿Qué pasa con eso? Los vecinos, las vecinas de los sectores se quejan, por supuesto, de los dolores de cabeza, no solamente el armado de esto, el armado de estas estructuras, armado de estos equipos, luego el transporte de la apertura de los pozos, la explotación, el inicio de las fracturas, tiene un impacto directo sobre el territorio. Una cosa, la expulsión de los pueblos originarios es un gran problema a partir de esto. Por supuesto. Sí. Eso, o sea, esa es parte de la ideología también de Vaca Muerta, digamos, en la redesertificación de la historia argentina. Este es el mismo territorio del genocidio fundacional del Estado argentino, ¿no? La construcción del mapa que pasaron al principio, usar un mapa con los límites políticos, ya parte de invisibilizar a los pueblos originarios que no se encuentran dentro de esa idea de Estado-Nación argentina. Y dividirlo en una problemática de provincia ya empieza por silenciar a los pueblos originarios que son expulsados, sobre todo en Neuquén, que es uno de los problemas que más se vienen hablando de eso. Sí, claro. Sí. Puede ser también una ideología de la desertificación, ¿no? Vaca Muerta como de nuevo otro proyecto de conquista y colonización con la idea de que está en un lugar, miren, totalmente lejos de nosotros, en la mitad del desierto. Miren qué bonito, está todo cuadradito además, todo ordenadito, aquí no pasa nada. Todo este territorio tradicional mapuche, puestero, de movilización, traslado, recursos, etc. Este es Loma Campana, esta foto es del año 2015. Es muy posible, no buscamos fotos más recientes, pero este es el momento en el que Loma Campana está en un periodo de auge, de crecimiento. Es muy probable que esta foto ahora tenga más equipos, más pozos operando. Google Maps no te lo deja ver, por ejemplo. Hay otros compañeros que han hecho con otras herramientas. Se corta de tal lugar, se corta, no puedes ver. ¿Se sale borroso o qué? Pero no aparecen las líneas azules, ¿viste? Sobre las rutas hay una parte, no existe. Áreas individuales. Entonces cuando... vamos a hacer otra ronda de preguntas, si no me la... Sí, vos... Imagino que este tratamiento de las aguas subiría los costos, ¿no? O sea que no las deben tratar también por una cuestión de precariedad y de abaratamiento, a lo mejor. Y les quería preguntar cómo es entonces la presencia de las Fuerzas Armadas ahí, de los instrumentos represivos del Estado en esos lugares. Ahora que se habla de la entrada de marines. De la base. Sí, está la base norteamericana, también otra base china, y uno de los últimos anuncios de antes que se fuera Bullrich, era el envío de gendarmería a cuidar la infraestructura crítica del fracking, ¿no? De las petroleras. Y bueno, bastante complicado, ¿no? El rol. Sobre tratamiento de aguas,
Y en ese punto, por ahí, digamos, yo tampoco sé tanto de la psicología, digo, la cuestión represiva y demás, digamos, se ha dado sobre todo sobre los pueblos originarios, digamos, las comunidades, los pueblos originarios, tampoco ahí quizás es como el ejemplo emblemático de esto, digamos, pero sí. La idea del terrorismo que estuvo también de nuevo de moda, los ataques terroristas en el sur. Digamos, en general es el pueblo mapuche, es por ahí que ha sido el centro, digamos, de la represión y sigue siendo un poco justamente articulado con toda esta, digamos, mirada acerca del terrorismo. Claro. Luego todos los otros espacios de articulación, por ejemplo, cuando fue el acuerdo IPF-Chevron, el año 2012, es histórica la represión en Neuquén, en contra de todos los colectivos organizados, organizaciones mapuche y no mapuche, multisectoriales, distintas expresiones del movimiento social organizado en partidos o en otras agrupaciones, también fueron muy duramente reprimidos. Y no solamente eso, sino que procesos de judicialización, criminalización, se ha llevado a cabo toda esa batería también de acciones, ¿no? de desmovilización para asegurar, efectivamente, como decís vos, la factibilidad o la viabilidad, ¿no? Todo incide en los costos, es una técnica extremadamente cara que bueno, tenemos que ver cómo va incidiendo todo esto en los costos. Una consulta previa, por ejemplo, libre e informada a las comunidades, y pueden ser varios meses de los equipos parados. ¿Se hicieron esas consultas? Y en algunos casos sí, en otros no. Bueno, un poco mi pregunta iba por ese lado, viendo las fotos anteriores, en recintos usos de la tierra, si hubo una evaluación de impacto ambiental previa a la instalación de todas las pozas de fractura hidráulica, si se hizo, si se abrió la difusión o no, y después hay estudios toxicológicos de la calidad de la fruta, del ganado, del agua, actuales, de ese lugar, teniendo en cuenta todos los derrames que hubo. Bien. Sí, ya se estoy muy acostumbrado a levantar la mano acá. ¿Bajo qué lógica, perdón, entran marines norteamericanos y chinos al territorio? ¿Bajo qué excusa o cuál es la lógica detrás? Porque partí tirando el chiste de que parecía Berlín, pero ahora me hace más sentido. O sea, como que es una guerra geopolítica, sinceramente, en que nada, los estadounidenses y los chinos están preparándose para la sociedad post crisis que se nos viene o que estamos empezando a vivir. O sea, como que siempre la duda, digamos. Está el paradigma sobre la securitización del territorio y el control de los movimientos, que puede ser una gran lectura sobre esto. Yo por lo menos no he leído mucho en el territorio ni en relación con el megaproyecto, pero de seguro se está trabajando desde ahí. Estaba haciendo un machete delante porque compañeras también han investigado. La base humanitaria, claro. Con ese, y la China de investigación científica. Digamos, también todo eso se dio de la mano de digamos, la cuestión, toda esta mirada más acerca del terrorismo mapuche, todas esas hipótesis un poco avalaron. Hay que ver qué pasa con eso ahora, digamos, hasta donde se sostiene esa misma mirada, digamos, respecto a la cuestión de la seguridad nacional y eso. Yo quería tomarse una cosita que pregunta acerca de los controles y los estudios y demás. Hay como, digamos, a ver, nosotros somos como, intentamos ser desde el observatorio bastante cautelosas respecto a aseverar impactos que en realidad no tenemos, digamos, no están demasiado probados, y justamente lo que hay que discutir es, bueno, porque digamos, hay estudios que no están, hay fuentes que no son demasiado, o hay estudios que están pero con fuentes que no resultan demasiado confiables, y ahí tenemos, digamos, a ver, tenemos enormes deficiencias en materia de seguimiento por parte del Estado y de cumplimiento de estándares. En general, bueno, ninguno de nosotros somos abogados, pero los abogados ambientalistas suelen decir, no es que tenemos una mala normativa, lo que tenemos es muchas deficiencias para controlar el cumplimiento de esa normativa, y digamos, y en el caso de Vaca Muerta es el mejor caso, digamos, cuesta mucho digamos, que efectivamente haya controles.
cuesta mucho acceder a la información acerca de si existen o no esos controles. Muchas veces la información la suministran las mismas empresas y entonces uno puede tranquilamente desconfiar de la veracidad de esa información. Pero hay como, nos parece sí importante siempre mantener como dos distinciones, porque uno puede comprobar o no que están contaminando las napas de agua. Uno puede comprobar o no que la fruta está contaminada y hay una primera cuestión ahí a denunciar respecto de que no tenemos pruebas fehacientes de que no estén contaminando el agua, no tenemos pruebas fehacientes de que, de que esa fruta no sea contaminada y demás, y hay que reclamar eso. Pero el problema no termina ahí, porque si no siempre aparece el discurso de las empresas es bueno, esto, la posibilidad de convivencia, entonces si te muestro que la napa de agua no está contaminada, si te muestro que la fruta no tiene ninguna traza de químicos, está todo bien y puede convivir la fruticultura con la explotación hidrocarburífera. Y ahí nuestra respuesta es no, tampoco pueden convivir. ¿Por qué? Hay una explicación muy linda que da la gente de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Comahue respecto a cuál es el gran problema con el avance de la frontera hidrocarburífera sobre la frontera frutícola. Y es que el Valle del Río Negro es un valle irrigado, ¿sí? Un valle que se formó como valle gracias a una obra de infraestructura de principios del siglo XX, de canales que hacen que ese suelo esté irrigado constantemente. Y lo que ellos dicen es, las propiedades que ese suelo tiene para hacer fruticultura o para producir cualquier otro tipo de alimento son bastante particulares, ¿sí? Es un suelo clase A, bueno, hay como un montón de clasificaciones que dan los agrónomos que básicamente en nuestra traducción son suelos óptimos para producir peras, manzanas o para producir otra cosa, porque la fruticultura está en crisis y eso también es otra cuestión. Ahora bien, esas propiedades del suelo se consiguieron por una exposición continua y 100 años al sol, ¿sí? Porque las condiciones también, si han tenido la oportunidad de ir del Alto Valle, van a ver que hay mucho sol, es muy soleado. Es una de las cualidades más lindas de los veranos y las primaveras en el Valle y los otoños. Es esa exposición constante al sol y a ese suelo continuamente irrigado por la forma, porque la forma en que se riegan las chacras es justamente esa, como una pequeña inundación, ¿sí? Que se hace continuamente, han dado estas propiedades que consiguió el suelo a partir, digamos, tras 100 años de sol y agua. Una locación petrolera, ¿qué hace? Saca las plantas y le mete cemento a eso, ¿sí? O sea, arena, cemento y camiones que van y vienen. Cuando la locación petrolera se levanta, ¿sí? 10 años, 5 años, 20 años, pongámosle. Ese suelo, hasta dentro de 100 años, con suerte, no vuelve a servir para la fruticultura. Entonces la discusión no es solamente si esa pera y esa manzana está contaminada. Lo que también está en discusión es que ese suelo, digamos, ese proceso de degradación de las aptitudes tan particulares que tiene ese suelo, se ve completamente degradado, ¿sí? Y eso por eso digo, no es solamente la discusión acerca de probemos que hay contaminación hoy en el agua, probemos que hay contaminación hoy en el suelo, hoy en la pera y la manzana. Eso también implica a nivel económico el balance que se debería hacer si sirve para la provincia o no, todo lo que anula a 100 años también, ¿no? Bueno, y en términos de balance, o sea, el Alto Valle se dice que es eso, la discusión del cambio climático también se vuelve súper relevante porque absorbe, o sea, si uno lo pone también en esos términos, digamos, absorbe carbono la producción, o es carbono neutro la producción. Le doy una vuelta a algunas manos que están por allá en compa. O sea, más allá de si todos los controles están bien, la matriz energética es gas y petróleo, que es lo que va a estar generando dióxido de carbono y los efectos de gases invernaderos. Bien. Más allá de que la chacra al lado esté bárbara y no haya trazas en las manzanas, la matriz no va más. Me parece que, bien. O sea, por más que todos los controles den bien, el proceso ya no va más.
esa es parte de la discusión política con la que ahora un poquito más me gustaría conversar sobre transición. Creo que algún compañero habló delante sobre esta conversación sobre transición. Queríamos compartirle un poquito la experiencia justamente en Río Negro, pero perfecto. Perdona, ¿cuál es tu nombre? Juan Cruz. Con Juan. Entonces después podemos retomar el tema de la transición. Sí, yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué hay de cierto en relación al impacto que tiene la actividad sísmica en el territorio? ¿No me sigue? Felipe, ahora retomamos lo del sismo y la batería se está agotando, hay que apurar esto porque si no... Sí, ¿tenés el cargador? No. Creí 2 horas, esto dura 3. Así que... Bueno, y nada, a mí me recordaba escuchándote el concepto de ciclo de vida, o sea que esto tiene mucho que ver con la perspectiva cortoplacista de medir impactos ambientales y no a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. O sea, el petróleo no solamente levanta un montón de materiales y todas estas arenas, etcétera, que hay que llevar para poder, qué sé yo, hacer el hoyo y que salga efectivamente el petróleo, sino que también después queda toda la infraestructura ahí construida, impidiendo esta captación de sol, etcétera. Entonces, como que... no, o sea, personalmente he trabajado con la herramienta ciclo de vida para medir impactos ambientales y ese es otro argumento bastante válido en distintas categorías de impacto que puede como sumar a argumentos. Sobre justamente el tema de la legislación que se cumple, que no se cumple, etcétera, más los impactos que se perciben, nuestro trabajo en el territorio tiene que ver con la enorme cantidad de información que tenemos disponible por la experiencia vivida, ¿viste? Y la muy poquita sistematización de estudios que puedan o quieran o deban ser validados por las propias empresas, por los estados provinciales y nacionales. Entonces ahí hay una pugna muy fuerte, muy fuerte, que efectivamente, digamos, es parte de la lucha política sobre la construcción de un saber popular también, sobre la transición energética o sobre estos temas. Las afectaciones de agua, las afectaciones de salud, la sismicidad. Hasta estaba buscando el dato porque no me acordaba, pero en septiembre del año pasado ya se contabilizaban en las áreas nucleares de Vaca Muerta, Sausal Bonito, Añelo, a fines del año pasado 130 sismos. En una región, gracias al trabajo de el compañero Grosso, se llama... Julián, bueno, el apellido Grosso, que nos envió una información muy interesante sobre la sistematización que tiene el INPRES, sobre el Instituto de Sismología de Argentina, sobre la ausencia de sismología hasta el 2015 en esa región. Y del 2015 en adelante, hasta fines del 2019, habían 130 o 160 sismos. Considerando que esas mediciones venían desde el lado chileno por una ONG que también estaba haciendo estudios de sismicidad en la región. Hasta el día de hoy, justamente, las empresas petroleras en Neuquén, YPF, digamos, salen a decir que no existe ninguna correlación entre la sismicidad y el fracking. Entonces, lo que nosotros veníamos investigando es que en otros países y en otras regiones, sismos de mucha menor magnitud habían generado un reacomodo de las piezas, ¿no? Y aquí, bueno, asistimos de nuevo a esta pugna entre las evidencias que se presentan en la correlación, ¿no? Entonces, tenemos ahora el caso de la sismicidad, que es sumamente dramático porque las casas se están cayendo y bueno, Javier Grosso se llama, el compañero, junto con Martín en Río Negro, vienen monitoreando la sismicidad y ya hay una correlación. Justo después de las fracturas, como son permanentes y continuas, como decía María en el principio, vienen episodios sísmicos. 3,5, 2,8, 4,6 fue uno de los más grandes a fines del 2015, 2016 también, algunos episodios. Hoy mismo hubo uno. Inclusive el diario de Río Negro salió a decir, bueno, ¿cuál es la correlación entre el fracking y los sismos? Es un tema que ahora está, pero requiere, por supuesto, una movilización política y también de saberes, de manera de poder sostener esa correlación y, bueno, trabajar también desde el territorio en ese sentido. La continuidad entre el fracking, el megaproyecto Vaca Muerta, para dónde va el gas y la forma de vida urbana también son una cosa como muy continua y muy tocante. Otro de los grandes temas de afectación a la salud, al medio ambiente, es el tema de los basureros petroleros. Entonces, por ejemplo, tenemos la ciudad de Neuquén,
aquí como el gran ejemplo del crecimiento económico producto del fracking o del aumento de la actividad petrolera y de gas en la provincia, pero bueno, está totalmente rodeado, cercada por la propia industria. Hace algunos años atrás estuvimos trabajando en los barrios y en los sectores donde están conviviendo puerta a puerta la industria, la explotación y perforaciones con vecinos, vecinas, escuelas, los barrios, la misma ciudad está aquí, sobre la barda está la explotación petrolera, no es absolutamente nada lejos. No se alcanza a ver, pero bueno, esta es Comarsa, que era uno de los basureros o lugares de acopio de los residuos. Esas piscinas son gigantescas, quizás no se aprecia en esta foto específicamente por el tema de la proyección, pero los compañeros tomaban la foto comparando los camiones que estaban por ahí, digamos. En ese sector de galpones, después les podemos compartir estas mismas imágenes, se ve la escala de las piscinas. Sí, claro. ¿Esas piscinas tienen algún tratamiento, digamos, en el fondo? ¿O? Dicen que sí, pero no hay manera de comprobarlo. Claro. Entonces, ¿de dónde ha ido llegando información? La información de los últimos incidentes de derrames, por ejemplo, son de los mismos trabajadores. Claro. Están ahí con sus teléfonos, mandan fotos, hacen videos de manera anónima y empiezan también a contar lo que está sucediendo en el territorio. Si no, es muy difícil acceder, a pesar de que está muy cerca, o sea, ahí va la ruta, más allá está la ciudad. Sí, el otro día hablamos con una... Espérame, que está Juan. Una pregunta más. En esos piletones también hay una actividad de radioactividad, porque sé que a la hora de separar el gas o el petróleo de los lodos se hace una concentración de radioactividad. Yo al menos no lo sé. Yo recuerdo haber leído el que publicó Greenpeace en una demanda que estaban acompañando justamente por los basureros petroleros en Loma Campana y en la ciudad de cercana también a Neuquén, donde señalaban este punto. Yo no manejo el dato, pero sí aparece en algunas publicaciones. Recuerdo haber leído sobre todo el que publicó Greenpeace sobre este tema. Mucho también hay en Estados Unidos, producto de Permian, Marcel, y también en Canadá por la arena bituminosa, pero bueno, también hay mucho en inglés, otro laburo gigante que tenemos que darnos sobre eso. Cambia. Perdón, no sé quién... No, que el otro día una activista que es ingeniera petrolera, sí, especificada, sí. Bueno, tenía, ¿cómo es? De entrada, cuando conoció un pozo petrolero, cuando se recibió, dijo que se dio cuenta que estaba todo mal ahí adentro y empezó a activar investigando, y nos contaba cómo llegan las empresas y prometen trabajo en los pueblos, y gente que está necesitada de trabajo acepta porque de repente le dan 30.000 pesos por mes. Y son pibes que quizás a los 4 años están destruidos por la cantidad de veneno que ingirieron. Le pasó un caso en especial que tenía 18 años, que lo dio de vuelta a los 22 al pibe, y el pibe estaba tirado en la calle, había tenido un hijo con labio leporino, y creo que tenía un cáncer el pibe, estaba marinadísimo. Y así mismo gente que muere quizás en accidentes, que lo dejan abajo para que no haya ningún problema en el pozo, y le dan un fajo de guita a la familia para cubrir todo. Y bueno, y como esos acompañamientos, vos hablabas de las fotos anónimas y demás, cuando la gente entra va acompañada de personas de seguridad armada, que no podés cancelar el celular en ningún lado. Mismo te pesan cuando entras, te pesan cuando salís, digo, hay toda una persecución para que no salga ninguna información de adentro muy fuerte. ¿Alguien más? Yo dos cositas cortas. Con esto que decía él, me parece, no es solamente la promesa, la promesa de la persona individual de terminar trabajando es parte de, pero es inclusive parte de la propaganda, tanto gubernamental como de la empresa, en general de, creo que ya lo decían antes, de esto va a generar empleo en sectores por demás empobrecidos. Hay gente que efectivamente lo va a defender, ese mismo conflicto que pasa en San Juan con la minería. De aquí hay sectores que lo defienden, pues dicen, no tenemos laburo, estamos cagados de hambre, es una posibilidad de trabajo, viéndolo de la forma que lo vende la empresa, obviamente,
Y la gente en su desesperación por tener un plato de comida termina aceptando, es también una cuestión que hay que combatir. Y lo otro, esto que preguntó el compañero de los piletones, también se me ocurre el problema de los piletones, el problema de gasoductos y oleoductos que decían que son los viejos que son de los 90, a toda esa infraestructura vieja y muy poco controlada le estamos sumando todo este problema nuevo de la sismicidad. No sé si hay estudios de si todos esos lugares que están llevando productos por demás tóxicos tienen la preparación para soportar las distintas sismicidades que se está sumando, que puede causar mayor cantidad de derrame de los que ya estamos teniendo hoy por hoy. ¿La qué? La sismicidad. Sismicidad. Justamente eso es lo que carecemos, estudios. Simplemente no va, o por lo menos nosotros no hemos podido acceder a estudios sistemáticos. No hay estudios en Inglaterra que claro. está prohibido por el tema de los sismos. Claro. Sí, en Inglaterra, en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, pero digamos los tomadores de decisión en Argentina dicen que eso está sucediendo allá y eso estamos acá. Entonces es como, para algunas cosas está recomparable, súper bien permeable, es igual al fracking en Argentina, pero para otras no. Entonces hay una decisión política en función de esto que tiene que ver con, por supuesto, con la voracidad de la renta, ¿no? Como, hay una toma de decisión política en este sentido, no es. Yo sé que podemos analizarlo desde un marco, digamos, racional de toma de decisión. Yo debería tener más información y con mayor información tomar una mejor decisión. Pero ahí estamos dejando fuera el lado del poder. Entonces cuando encuadramos un megaproyecto como Vaca Muerta dentro de la perspectiva, entre la correlación de fuerzas, la acumulación de capital mediante la explotación de energía extrema, nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, los cuerpos de los y las trabajadoras y trabajadores de Vaca Muerta, nuestros territorios pasan a ser parte, digamos, de una renta que todavía no estamos percibiendo. Entonces, digamos, desde esa perspectiva nosotros podemos poner muchísima información que todavía no tenemos, esperando que eso permita una toma de decisión en un marco más o menos liberal, y puede ser, o sea, tenemos que militarla, pero aquí estamos todavía en un punto todavía previo o en paralelo en el que no se está produciendo información. Las universidades a mí me recuerda mucho al debate angustiante sobre la expansión de la soja, por ejemplo. Sobre lo que sucedió con toda la información científica en relación a los agrotóxicos. A mí me recuerda eso, no quiero decir que es igual y que hay que compararlo, a mí me recuerda eso, digamos. Hay compañeros y compañeras poniendo el cuerpo y todas sus habilidades para poder generar un saber desde el territorio, científicamente validado, si lo queremos ver, políticamente conducido, de manera de poder cambiar el panorama, digamos, de esta voracidad rentística de Vaca Muerta, pero la coyuntura o la correlación de fuerza, bueno, también hay que considerarla en este sentido. O sea, es cierto lo que decís. En Inglaterra los estudios dijeron esto, pim, pam, pum. Eso mismo te van a decir que no acá. De todas maneras, las moratorias o las prohibiciones han venido sobre todo de la mano del principio precautorio, ¿no? Que me parece que es como a lo que debemos apelar en estos casos donde hay cosas que no están demostradas, o sea, no está demostrado que no está contaminado, o sea, no está demostrado que sí está contaminado, pero tampoco que no. Entonces, apelemos al principio precautorio y hasta tanto no se demuestre que efectivamente no son nocivos, creemos que nunca va a pasar, ¿no? Que efectivamente no es nocivo, entonces frenemos el avance, que es un poco, en general, el principal argumento de las prohibiciones que hay en Europa fundamentalmente. Claro, moratorias que, por ejemplo, en el caso argentino no han podido fructificar, porque, por ejemplo, cuando se intentaron en territorios nucleares como la misma EFO, Fernández Oro, se pusieron medidas establecer zonas de exclusión, digamos, a donde no se podía sacar. Cualquiera de los municipios que quiso o avanzó, varios de los municipios que avanzaron sobre moratorias o zonas exclusivas, bueno, en algunos casos fueron acusados de inconstitucional y que no era parte de su incumbencia, entonces bueno, no se podía. En casos como Allen, por ejemplo, una maniobra política para cambiar la conformación del Consejo Municipal antes de que se votara la nueva Carta Municipal, y hay diferentes, digamos, elementos que están en juego ahí. Me parece que tenemos
un poquito más que decir. Estas son algunas imágenes que tienen que ver con la organización territorial y política que está sucediendo o que viene sucediendo. Ahí hay una foto de una movilización importante que hubo justamente de la Cámara de Agricultores de Allen en su momento. Las organizaciones mapuches como que han estado en los territorios y en la ciudad, y bueno, antes de la llegada del Estado y todo esto, son compañeros y compañeras en estos procesos de organización súper importantes. Esta es la comunidad Campo Maripe, que ha sido criminalizada una y otra vez. El año pasado, en junio, se logra ganar un juicio que le habían puesto las petroleras por usurpación al propio territorio. Se gana el juicio y a las 2 semanas, por una cuestión administrativa, se anula el fallo y el juicio tiene que volver a empezar. Y es así, ¿no? Si no era por consultante, después era por otra. El conflicto, por ejemplo, de la comunidad, ya se me olvidó, pero la petrolera en ese momento era Apache. Bueno, es una conflictividad de larga data y con varios pliegues y repliegues, ¿entiendes esto? Y esto tiene también una territorialidad y una política y una forma de hacer política de la misma manera. Y hay que entender también que dentro de una propia lógica mapuche organizacional también van a haber elementos que nosotros por ahí no comprendemos bien, ¿no? Desde el idioma, primero, hasta la misma ocupación territorial, ¿no? Estas fueron muchas de las actividades, espacios de encuentro, tragún, puntos de reunión en Campo Maripe para conocer también la experiencia de resistencia al avance efectivo en el territorio. No mucho más, bueno, vamos cerrando esto y así ahora nosotros estamos mirando, acompañando también, por supuesto, lo que está sucediendo en Mendoza. Me imagino que también ustedes estarán enterados de toda esta situación, pero es un movimiento ya muy antiguo, con mucha resistencia territorial en cuerpo, una lectura también sobre el agua. Entonces, ahora el espiral que acabamos de recorrer en función de esto se alimenta también de un proceso de largo de acumulación de experiencia en resistencia y en defensa de la vida, digamos. No es que tenga mucho más subtítulos. Mendoza, en general, tenemos, bueno, Mendoza libre de fracking. Esto fue cuando se conmemora la libertad de los compañeros y el triunfo en el juicio el año pasado de los compañeros de Campo Maripe. Bueno, corte de ruta, conciertos, todas las vías posibles, todas las manifestaciones. Bueno, aquí hay algunos datitos que dejamos al final y que tenían que ver justamente con la comparación de Estados Unidos. No se ven ahí, no se ve bien exactamente ahí, pero lo que dice aquí abajo, dice tasas trianuales de declive corposo. Según este es un informe del año pasado, que se llama ¿Cuánto durará la revolución de las rutitas? Súper recomendable, es de un geógrafo que se llama David Hughes, una voz muy autorizada en el mundo del fracking en el norte global, muy interesante los datos que él releva. Tiene, su libro está en inglés, pero el resumen ejecutivo está en español, y el resumen ejecutivo tiene algunos datos, por ejemplo, los de las tasas anuales de declive por campo. ¿Cuánto declina la producción y por qué tiene que ser permanente la inyección de recursos? Ahí hay algunas set de datos que estaría interesante que después les podemos compartir, se los podemos ir mandando, pero esto, por ejemplo, todavía está en producción acá en Argentina con una visión general sobre esto. Hay mucha información, afortunadamente hay compañeras que están trabajando en eso, siguiendo los datos que publica el Ministerio, que publican las petroleras, mirándolo desde afuera con compañeros, compañeras del extranjero que tienen acceso también a otras fuentes de información. Y bueno, le estamos entrando por donde le podamos entrar, ¿no? Como, es parte, digamos, del trabajo. Y por ahí un poco para no cerrar con una mirada como muy pesimista acerca del avance de Vaca Muerta, lo que les queríamos compartir un poco tiene que ver con esto de cómo estamos pensando el problema y cómo estamos pensando también por la propositiva, ¿no? Desde hace 2 años venimos trabajando desde el Observatorio Petrolero Sur en un espacio de articulación que
se llama Mesa de Transición Productiva y Energética de Río Negro. Después vamos a dejarles la versión corta, digamos, del informe. Es un espacio de discusión que reúne a sindicatos y a universidades, la Universidad del Comahue, la Universidad de Río Negro y la Universidad de Quilmes, bueno, algunas universidades que están más por acá, y que nos reunimos con la idea de discutir específicamente Río Negro. ¿Por qué? Digamos, la decisión de centrarnos en Río Negro fue un poco estratégica. ¿Por qué? Digamos, porque dar la discusión en Neuquén es bastante complicado. Neuquén es un enclave petrolero donde, si se quiere, todas las correlaciones de fuerza están bastante alineadas en torno al sostenimiento de la actividad hidrocarburífera, tanto a nivel de gobierno provincial, como a nivel incluso del sindicato, como a nivel digamos, hay un consenso político muy amplio, que tiene obviamente algunas factores, pero bastante amplio respecto a la necesidad de avanzar en la actividad hidrocarburífera. Y en ese sentido, Río Negro nos ofrece seguir un escenario bastante más interesante, porque la actividad hidrocarburífera, primero porque es una provincia donde la actividad hidrocarburífera no es una actividad tradicional propia de la provincia, y donde la actividad hidrocarburífera está amenazando otras actividades de la provincia. Entonces permite, se quiere, dialogar con actores que habitualmente un espacio con este tipo de planteos anti-extractivistas y demás no dialogaría muy fácilmente. Entonces, un poco por eso la intención de centrarnos en Río Negro, porque es donde más claro se ve. Yo creo que esto vale también para Mendoza. Empezamos por Río Negro, pero estamos mirando con mucho cariño hacia Mendoza. Que esta apuesta por los hidrocarburos no convencionales efectivamente pone en riesgo un conjunto de actividades económicas que dan base a una economía bastante diversificada que tiene la provincia de Río Negro. Entonces me parece, digamos, que hay un potencial bastante interesante para dar una discusión, empezar a dar una discusión más amplia en torno a esto. La punta de lanza de entrada del fracking en Río Negro es la estación Fernández Oro, que está en Allen, que está hoy operada por YPF y que está teniendo un avance muy importante. Entonces, nos parecía que dar la discusión en Río Negro tenía como estos dos ejes. Por un lado, discutir, bueno, cómo no ir hacia un enclave petrolero, porque la provincia afortunadamente todavía no es un enclave petrolero, y cómo tenía que tener como estos dos ejes, ¿no? Cómo no ir hacia allá, entonces de qué manera frenar ese avance del fracking, a la vez que de potenciar el carácter diversificado, pero también aprovechando para poner en discusión, digamos, la sustentabilidad de esas actividades que se realizan hoy en la provincia, porque lo que es verdad es que el avance del fracking en Río Negro se está montando sobre la crisis del modelo frutícola. Y ahí nos gusta decir, lo que está en crisis en Río Negro es el modelo frutícola, no es la fruticultura, ¿sí? Es un modelo frutícola extranjerizado, muy concentrado en manos de grandes empresas, cada vez más, digamos, ha sufrido la actividad frutícola un proceso de concentración muy fuerte, y eso es lo que tenemos que poner en cuestión, no la producción de alimentos, ¿sí? Entonces, digamos, trabajamos un poco con estas dos ideas. Por un lado, con esta idea de remarcar que no existe un fracking sustentable, ¿sí? Digamos, que el problema es un poco esto que les decía antes, el problema no es solamente, si bien está bien que lo demandemos, la falta de controles o los problemas de implementación, ¿sí? Hay consecuencias no deseadas, digamos, que son inherentes a la técnica de fracking, inherente a una técnica que requiere fracturas constantes. Y que son inherentes también a este modelo económico. Digamos, es imposible pensar un fracking, por ejemplo, con tecnología nacional. Eso no existe, digamos, ¿sí? El fracking, no hay una posibilidad de un fracking de tecnología soberana. YPF no sabe qué es lo que mete en las sopas que fractura, porque ese proceso lo hacen empresas extranjeras, no hay empresa nacional que haga, digamos, postular la idea de hacerlo con tecnología nacional o con soberanía tecnológica, digamos, no es viable, no funciona así en ningún lado.
En términos de empleo, tiene una baja creación de empleo. Es verdad que en estos territorios es significativo, digamos, y que cuando alguien acá decía, bueno, las oportunidades de empleo, en territorio, eso, las oportunidades, sobre todo por las diferencias salariales que hay respecto al sector hidrocarburífero, respecto a cualquier otra actividad económica, se torna bastante atractivo, pero además tiene un costado muy pernicioso, que es que hoy la promesa de Vaca Muerta está trayendo muchísima gente que llega a la región con grandes promesas de empleo, ¿sí? Que en momento de auge puede conseguir empleo, pero en momentos de retracción y de crisis, eso, digamos, potencia, tiene un carácter procíclico muy fuerte la actividad. Cuando esto crece, llega más gente, se profundiza, digamos, hay mayor demanda sobre todos los servicios públicos, los servicios públicos tienden a colapsar, y cuando la actividad cae, caen los ingresos del Estado también, cae el empleo, entonces hay un Estado que es menos fuerte para responder a esa mayor presión, que además en esos contextos de aumento de la desocupación, de caída de la masa salarial y demás, se hace, digamos, todavía más necesario, y sin embargo ese Estado tiene menos fuerza para acompañar eso. Y esto es, digo, un gran problema, este carácter procíclico es un gran problema de la economía de enclave. Y como decía, por otro lado, o sea, la idea era, bueno, cómo frenar, o sea, con estos argumentos, cómo frenar el avance del fracking. Para eso lo que hicimos y lo que hace este documento es revisar la experiencia internacional, revisar con qué tipo de argumentos se ha, este documento que podemos dejar, está colgado en la página de EGES, de la UNSUR. De hecho, esto también la versión extendida, es una versión resumida. Pero lo que hacemos es revisar qué tipo de experiencias hubo, qué tipo de argumentos se apeló, digamos, siempre con esta idea de una transición, ¿sí? De que sabemos que no vamos a frenar este proceso de un día para el otro, pero sí de qué manera limitar esta expansión. Eso por un lado decía, pero por otro lado también trabajar en la propositiva, porque justamente, digamos, este avance se monta sobre una crisis de la actividad más tradicional de la provincia, sobre aumento del desempleo, sobre necesidades fiscales muy fuertes de los estados provinciales, que también por eso, digamos, avalan esto, digamos, una necesidad de caja, digamos. El gobierno de Río Negro en particular está muy endeudado, entonces sobre eso se monta este consenso sobre el fracking. Entonces la idea también fue como, bueno, trabajar sobre qué alternativas se pueden proponer en términos de actividades productivas. La propuesta se concentró por un lado en la fruticultura y horticultura, pensando de qué manera, digamos, qué alternativas, qué tipo de políticas son necesarias para ir hacia un sistema de producción alimentaria local, con algunos principios básicos que seguramente compartamos, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, con otro modelo más sustentable de uso del suelo. Una segunda actividad que es la energía eólica, en particular discutiendo ahí las posibilidades de eslabonamiento con la industria nacional. Río Negro tiene, además de esta zona frutícola y demás, tiene un polo científico-tecnológico de los más importantes del país en Bariloche, entonces también pensar, bueno, qué articulación virtuosa se puede hacer en particular para la generación eólica, y con una fuerte mirada acerca de la reducción de la pobreza energética, fundamentalmente en la zona sur de la provincia, que es una zona que el mapa de vientos ofrece bastantes ventajas, y pensando en digamos, y se exploraron un poco esto, las alternativas de generación para reducir la pobreza energética y democratizar el acceso a la energía, que es una de las grandes preocupaciones en general que envía al observatorio. Una tercera actividad que tiene que ver con el turismo comunitario, también poniendo en cuestión el modelo de turismo masivo, que tiene un componente extractivo bastante importante, y la minería no metalífera. O sea, el ejercicio fue fundamentalmente esto, bueno, pensar qué actividades se pueden proponer como alternativas, digamos, qué actividades económicas en términos de actividades
energías que puedan crear empleo, que puedan resolver déficit energéticos y también que puedan generar ingresos para la provincia. En cierta medida fue una especie de ejercicio que dio como resultado esta propuesta, que está bastante centrada en llevar, digamos, ciertas propuestas de política pública y que ahora ya estamos en una fase de llevar esto a discusión en los consejos deliberantes fundamentalmente y con diferentes funcionarios de la provincia y discutirlo. Afortunadamente han participado también sindicatos que están llevando esta discusión al interior de los sindicatos y sobre todo enmarcar esto en el debate más general acerca de la transición justa, ¿no? Y de definir qué significa una transición justa en estos territorios, ¿no? ¿Qué significa una transición justa mirada del sur y mirada en territorio? Discutiendo esto que a veces se suele decir de que esta idea de la transición es un lujo que se pueden dar los países los países del norte, justamente marcando que por el contrario la discusión acerca de la transición justa es urgente en nuestros territorios porque hay una transición en marcha, no nos guste o no, y si no discutimos los términos de esa transición, lo más probable es que terminen reproduciendo y profundizando las desigualdades que aún podemos ver en los territorios y que volvamos a ser los perdedores, digamos, un poco en esa transición. Entonces, en ese marco, queríamos compartirles el trabajo que venimos haciendo desde la mesa, que es como una de las vertientes, digamos, de pensar las propuestas. Fueron 2 años de trabajo de la mesa para poder trabajar el desarrollo de la propuesta. Súper interesante, la verdad. Así que les invitamos a esa lectura, después vamos a conversar un poquito más la experiencia. Antes de que quizás podamos empezar a cerrar, algunos comentarios, delante dejamos algunas manos en alto, perdonen, queríamos por ahí redondeando algunas dejamos ideas. Afuera como una cosa muy grande. Pero podemos, un bloque muy grande. quería pasar algunos avisos y dejar a los compañeros del espacio algunos regalitos para la biblioteca. Y hay material también que se puede llevar, no hay ningún problema. Justamente este debate sobre soberanía energética, una de las primeras puertas de entrada que tuvimos fue una sistematización de investigaciones sobre el tema escrito desde Argentina. Todo el material que ahora les vamos a compartir está en nuestra página, está disponible, se puede usar, está con licencia Creative Commons, se puede usar libremente. Queda entonces este libro. Un informe justamente derivado del trabajo de Ejes, que en su momento, hace un par de añitos, fue muy importante para hacer un mapa escrito y después también gráfico sobre quiénes ganan y quiénes pierden en este megaproyecto que se llama Vaca Muerta. Básicamente son estas 2 cositas juntas, estos 2 informes. Va a quedar una copia acá y tenemos varios, todos estos para regalar ahora. Por favor, llévenlos, leen, luego los comentamos. Por ahí para una cosita sobre esto puntualmente, nosotros desde Ejes cada 2 meses se publica una especie de infografía que sistematiza la información que hay, digamos, para seguir la información respecto a los niveles de extracción y a la participación de las empresas en Vaca Muerta. La Secretaría de Energía tiene una estadística que se llama capítulo 4, bueno, que es muy difícil de mirar porque es como una enorme base de datos. Eso lo sistematizamos y cada 2 meses se publica desde Ejes una infografía que va actualizando, digamos, esa información, que la pueden consultar. El debate de soberanía energética después continuó con un trabajo audiovisual que se llama que se puede descargar con aquí también. Por supuesto se puede llevar estas tarjetitas, tienen un código QR, se puede mirar. Son 6 microdocumentales que presentamos este año, que estamos presentando ahora. Todos invitados a verlo y comentarlo, lo podemos conversar o hacer en otro momento una presentación, que vengan los compas y las compas que estuvieron trabajando en este proceso de creación documental. Van a quedar aquí las tarjetitas para que por favor se lleven, si quieren pueden correr. Fractura expuesta, ya que les comentaba al principio. Y esta es una publicación que queremos volver a activar en América Latina. Fue una publicación que se llama Última Frontera, dentro del marco de una alianza latinoamericana frente al fracking que estábamos trabajando. Fue un diagnóstico del año 2016
o 2017, ya no lo recuerdo, para evaluar la situación del fracking en América Latina. Entonces, es una revista donde se examina caso a caso por países como Colombia, México, Brasil, Argentina, la situación del fracking. Esto van a quedar acá. Aquí hay material para que se puedan llevar. Y hay otro material que tenemos acá, que, bueno, también Mariana habló de este, también va a quedar acá en la biblioteca. Y tenemos algunos de estos números de las revistas, y eso se hizo por colaboración. Las revistas están a 100 y los libros a 200. Así que totalmente libres e invitadas. Mariana, no sé qué ibas a comentar. Sí, porque me soplan. No, lo que iba a comentar es que al principio, el eje de la revista fue discutir en esta revista puntualmente la cuestión de la viabilidad y viabilidad de Vaca Muerta. Entonces hay un artículo de Maristela Esbampa que aborda la mirada más integral, si se quiere, de Vaca Muerta. Después un artículo de Graciela Alonso que aborda específicamente las cuestiones de género, digamos, una mirada feminista acerca de qué implica Vaca Muerta en términos de las desigualdades de género y la reproducción de ciertas formas de masculinidad asociadas a la industria hidrocarburífera. Un artículo de Marcelo García que aborda específicamente la cuestión de los trabajadores en Vaca Muerta y las muertes que hubo por ejemplo, los accidentes, mal llamados accidentes laborales en Vaca Muerta. Y un artículo que escribimos con Facundo López Crespo, que es el taller ecologista, acerca de la viabilidad e inviabilidad económica de Vaca Muerta. Y sobre esto me pidieron que comente un poquito cómo estamos mirando esta cuestión. Así que vamos a tomarnos 10 minutos más, perdón. Para comentar un poco esto. El pedido fue puntualmente acerca de los subsidios. Pero, a ver, en la discusión acerca de la discusión de subsidios, específicamente sobre subsidios, hay un muy interesante documento publicado por FARM, escrito por María Marta y Paola, muy amiga de la casa, que es básicamente con quienes venimos pensando, digamos, esto lo venimos pensando entre el taller ecologista, Sur y en mucho diálogo con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARM, con María Marta puntualmente, que escribió un documento muy bueno sobre subsidios, cuya lectura recomiendo, digo, que es específico sobre subsidios, que justamente un poco lo que muestra es la dependencia de subsidios de Vaca Muerta. Ahora bien, digamos, en ese documento incluso se muestran algunos resultados muy interesantes, como por ejemplo, digamos, se cuantifica la enorme transferencia de recursos del Estado y de los consumidores hacia las empresas hidrocarburíferas, digamos, esas transferencias de recursos ya sea a través de subsidios directos del Estado o también a través del precio a partir de 2016, a partir de los aumentos de la tarifa de gas, digamos, la dolarización del precio en Boca de Pozo, que se hace en 2016, tuvo que ver fundamentalmente con tener un precio atractivo para las empresas, digamos. Es muy difícil explicarlo en poco tiempo, digamos, hubo como dos grandes momentos respecto a los subsidios hacia Vaca Muerta. El primer plan gas, que lo que hacía era generar un precio, digamos, por encima, más alto que el que los consumidores estamos pagando, ¿sí? para toda la extracción de gas. Hay un segundo momento a partir de 2017 donde el plan gas tiene una reformulación, ¿sí? y lo que se hace ahí es apuntar más directamente a Vaca Muerta, porque lo que se dice es, bueno, ese subsidio va en el marco de la reducción, de la búsqueda, de la reducción de los subsidios, lo que hizo fue focalizar en las nuevas áreas, ¿sí? Pero eso fue directo a Vaca Muerta. En cualquiera de los dos modelos, digamos, lo que se hizo fue asegurar un precio más alto, ¿sí? del gas en Boca de Pozo para
fomentar la explotación no convencional. ¿Sí? Eso, digamos, tiene bastantes variantes, pero desde 2013 hasta acá una cierta continuidad. Una consulta rápida, los subsidios son estatales hacia empresas privadas, entonces. Los subsidios, nosotros en general nos gusta hablar de transferencias, es un concepto un poco más general. Los subsidios pueden ser desde el Estado directamente como subsidios al productor, o pueden tener la forma de subsidio al consumidor. ¿Sí? De todas maneras, quien termina recibiendo el subsidio es la empresa. Lo puede recibir de forma directa o lo puede recibir a través de un precio más alto. ¿Sí? Después hay otra discusión que es distributiva, que es si eso lo paga el Estado o eso lo pagan los hogares. ¿Sí? Pero la empresa recibe un precio más alto. Y en ese sentido hay una continuidad de 2013 hasta acá. ¿Sí? Hubo variantes. El tarifazo significó que lo que pagaba el Estado lo pasaron a pagar los hogares. ¿Sí? Pero no que las empresas lo dejaron de recibir. Ahora bien, digamos, ¿por qué hablamos de una dependencia de subsidios? Hay algunos resultados que son como muy interesantes. Desde que se cambia el plan gas y se focaliza en la extracción no convencional en 2017, el área que más contribuyó al crecimiento de la producción y que explica por qué dejamos de tener déficit en gas fue Fortín de Piedra, ¿sí? Que es un área explotada por Tecpetrol, que es esta empresa petrolera del grupo Techin. La empresa en 2019, Tecpetrol, se llevó el 53,8% del monto total destinado a subsidio a petroleras. Se llevó el 63,8% de 63 millones de dólares, que fue la masa de subsidios a petroleras. Durante los primeros 9 meses del 2019, los subsidios que Tecpetrol recibió representaron 1/3 del total de sus ingresos. ¿Sí? ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Estamos queriendo decir Tecpetrol de hecho fue una de las pocas que siguió, ¿sí? Que mantuvo la actividad en 2019 y que explica el salto de producción de 2019. La marcamos además porque, no sé si se acordarán de esto, pero hubo todavía está, digamos, una controversia bastante importante el año pasado entre Tecpetrol y el gobierno, justamente por una discusión en torno a cómo se debían otorgar estos subsidios. Tecpetrol reclama subsidios que el gobierno dice que no le corresponden. Pero nosotros, más allá de la denuncia que uno podría hacer respecto a esta enorme transferencia de recursos, lo que nos interesa marcar también de esto es que lo que nos está mostrando esta situación es que para que Vaca Muerta funcione se necesita una enorme transferencia de recursos. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con que los costos operativos del fracking son muy altos. Entonces, si queremos tener gas no convencional, vamos a tener que resignarnos a que eso va a ser o con una enorme transferencia de subsidios directas del Estado o con tarifas muy altas. Y me parece que este es un punto muy interesante también para empezar a conectar esto y a poner esto en discusión, en una discusión más amplia. ¿No? Me parece que ahí no hemos sabido aprovechar, me parece, o bueno, no hemos podido aprovechar del todo bien la discusión en torno a los tarifazos, ¿no? Pero esto nos tiene que llevar a poder conectar también con ese otro tipo de discusión, discusiones que alguien que quizás no está pensando tanto en los riesgos socioambientales de Vaca Muerta, ¿sí? Sino en cuánto paga al final del día o al final del mes la factura. Esto nos debería permitir conectar con eso. Esto significa que para que el fracking funcione, que los subsidios no son una medida transitoria, ¿sí? Que el fracking es caro y por ende supone precios más altos de la energía, lo cual se puede llevar muy de los pelos con democratizar el acceso a la energía, reducir la pobreza energética y demás. Y ahí entonces
donde vemos una primera señal de alarma respecto a la viabilidad económica. Flavia decía hace un rato, al principio decía, bueno, por ahí también poder desarrollar algunos argumentos que vayan a cuestionar Vaca Muerta aún dentro de los límites de este propio sistema. Y un poco esto es lo que estamos tratando de hacer, ¿sí? Lo que estamos diciendo es, bueno, aún dentro de este sistema, ¿sí? Ojo, que Vaca Muerta va a suponer energía más cara, ¿sí? Y después hay otros indicadores que nos parecen relevantes para mostrar esta inviabilidad económica aún en el marco de este sistema. Que es que Vaca Muerta está siendo un actor muy relevante para los actores globales, aun cuando los gobiernos insistan en que el mundo mira a Vaca Muerta y demás. Lo que es verdad es que los actores globales no están poniendo un peso en Vaca Muerta. Hay casos incluso paradigmáticos, como muestra FARC en el informe, que es Wintershall, que recibió el subsidio menos de lo que después invirtió en Vaca Muerta. O sea que encima vienen a sacarle plata a países periféricos como el nuestro. Los actores que sí están invirtiendo fuerte son actores cuyo país más importante de actuación es Argentina. Está invirtiendo Tecpetrol, está invirtiendo Vista y está invirtiendo Pampa Energía. ¿Por qué? Bueno, porque para ellos Argentina acá es donde pueden invertir, no son actores globales, ¿sí? Son Mindlin, son Roca y son Galucho, ¿no? Digamos, acá tienen el fuerte. Entonces es lógico que inviertan acá e YPF, que es la local. Pero los actores globales no están invirtiendo en Vaca Muerta, ¿sí? Perdón que ahora hay una tercera cuestión que tiene que ver con que, digamos, se habla de esta gran plataforma exportadora de todos los dólares que vamos a generar. ¿Cuál es el mercado para el gas de Vaca Muerta? Porque para llevar el gas masivamente a Europa vamos a necesitar unos puertos de licuefacción muy muy importantes, ¿sí? Para licuar ese gas y llevarlo como GNL a países que están bastante más cerca de Estados Unidos o de Arabia Saudita, digamos, que de Argentina. Estamos lejos del mundo, ¿sí? Entonces, ¿en qué mercado se está pensando? En el mercado regional, si Vaca Muerta es lo que dicen ser, el mercado regional nos queda chico, pero el resto del mundo nos queda lejos, ¿sí? Entonces los costos serían altísimos de hacer eso. Digamos, ahí no hay indicio de, o al menos no está muy claro cuál podría ser ese mercado potencial. Y eso viene atado a un cuarto problema que nos parece que es la cuestión clave, que es la falta de infraestructura. Yo decía al principio, les mencioné el tren de Añelo a Bahía Blanca, digamos. Ese tren, que es una infraestructura súper básica, que lo que permitiría sería abaratar la logística de los insumos y la salida, y un gasoducto, que es el gasoducto Trayatenza-Niqueló, no han conseguido financiamiento y se ha intentado de todo. Se intentó con las PPP. Las PPP no funcionaron porque la macroeconomía argentina complicó las cosas. Se intentó con la venta anticipada de carga, tampoco funcionó eso porque las empresas no demostraron, no licitaron porque no demostraron interés en la inversión. Ahora quizás se empieza a abrir la posibilidad de que sea el Estado quien pague eso, y ahí es donde es interesante discutir por qué. Porque si el Estado se hace cargo de este tipo de infraestructura, el gran peligro es que si esto no funciona, eso sea todo confundido, ¿sí? O sea, estemos dilapidando recursos públicos en infraestructura que, digamos, nunca va a cumplir su cometido, más allá de que además nosotros no querramos que sea eso. Pero aparte, si funciona, estamos hablando de pocos años, aunque funcione, volvemos a lo mismo. Va a pasar como todos los pueblos petroleros abandonados que tienen una vida útil y de vuelta va a tener una vida ferroviaria. Y ahí además es donde aparece la pregunta, bueno, a ver, si estamos dispuestos a invertir, ¿por qué no pensamos otros proyectos de infraestructura en términos de actividades más sustentables, de ir hacia una transición energética y demás? Porque el gran peligro también es que una vez que toda esta infraestructura, si la infraestructura se desarrolla, bueno, Vaca Muerta va a haber que explotarla entera, sino para... Los acuerdos de París, claro, ahí. Y los acuerdos de París, te la debo. Claro. Al segundo semestre. Digamos, un poco eso es lo que nos interesa. Cortito que digo que desde el punto de vista de la viabilidad económica, en principio tenemos muchísimas dudas. Que estas muchísimas dudas tienen que ver con que para que esto sea viable necesitaríamos conquistar mercados que están muy distantes en un contexto de bajos precios y de competidores con menores costos.
Y además, que esto implicaría desarrollar un conjunto de infraestructuras que solo va a ser valorizada si esas expectativas enormes acerca de Vaca Muerta se cumplen. ¿Sí? Entonces, es un marco de enorme incertidumbre, que de hecho creemos que está empezando a aparecer, porque si empezamos a ver qué está pasando hoy con el debate, hay una cosa como medio que no está demasiado clara. Empiezan a aparecer voces, aún incluso dentro del mismo gobierno, que, bueno, sí, por ahí no tiene que ser la apuesta principal. Digo, me parece que esto también hay que empezar a explotarlo, ¿sí? Estas dudas acerca de cuán buen negocio es Vaca Muerta, aún dentro de los mismos límites de un sistema que no internaliza un gran conjunto de costos socioambientales que creemos que de todas maneras debería internalizar, ¿no? Pero bueno, eso es como muy resumidas cuentas cómo está viendo la cuestión de la viabilidad económica. Sí, perdón. Pero bueno, creo que podríamos ir hablando un rato más y quizás podemos citar a otra, pero creo que ya la energía está cayendo, así que no, a ustedes, muchísimas gracias por toda la información. Una cosa para cerrar, porque muchas veces la pregunta es, bueno, ¿qué puede hacer uno desde acá? ¿Qué puede hacer uno lejos del territorio? Y lo que viene a proponer el movimiento Relevo Extinción, otros como Jóvenes por el Clima, la izquierda socialista, muchos es que la resistencia en esos territorios la traigamos acá, ¿no? Acá donde tenemos que salir a las calles, a acompañar la resistencia que están teniendo un montón de movimientos allá, y también porque por toda la información que nos dieron, que la inviabilidad y la incertidumbre de un proyecto así, y más que nada también en un momento de emergencia climática y ecológica. Vaca Muerta no puede suceder. Y también la importancia de movimientos internacionales como estos, porque este mensaje también es llevarlo afuera, por ejemplo en los países europeos, donde están las casas matrices de todas las empresas que están ganando plata acá, ¿no? Es decir, basta de eso. Entonces la invitación a que formen parte de este movimiento u otros que haya, que están saliendo a la calle a hacer, y también la invitación al 22 de marzo, que es la Marcha Plurinacional por el Agua, que es una marcha que va a reunir a todas estas muchas causas que el agua es lo que nos une en esta búsqueda del buen vivir y de basta extractivismo, así que nada, estar atentos al 22 de marzo para salir todos a la calle y empezar a invitar. Y por último, vamos a pasar una gorra, primero para poder comprar un mejor proyector, pero también para poder bancar el espacio que acá somos todos voluntarios trabajando, así que ahora vamos a pasar la gorra y también de comprar algunos libros a los compañeros. Como quieras, como puedas. Gracias de vuelta por venir. No, a ustedes, muchas gracias y re bien la conversación, me gustó mucho. Muchas preguntas buenas. Y esta es la gorra. La gorra bolsa. Y por lo general apuntamos bastante. El año pasado. Sí. Uy, tener grabación.